El Santo Padre nos ha regalado para esta Cuaresma un bello mensaje. El Papa, entre otras ideas que seguramente iluminan nuestra mente y nuestro corazón, nuestro camino cuaresmal que hoy comenzamos hacia la Pascua de la Resurrección, nos ha dicho que efectivamente Dios se ha revelado, se ha manifestado a nosotros no a través del poder y de la riqueza, porque haciéndose hombre como nosotros, caminante, andariego como nosotros, igual a nosotros menos en el pecado, naciendo en un hogar sencillo, viviendo en la familia de Nazaret. Ciertamente la revelación de Dios nos ha llegado a través del pobre y de la pobreza. Por eso es que el Papa afirma que el Señor no nos ha salvado de lo alto, sino desde lo bajo, o lo que sería a mí lo mismo desde la bajeza. Y cuando uno mira al crucificado, ciertamente, queridísimos hermanos y hermanas, tiene que elevar sus ojos y ver hacia las alturas, pero esas alturas de crucifixión y de muerte implica la bajeza, lo bajo, la humillación a la que Dios se ha sometido por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra redención. De ahí que el Santo Padre también ha hecho memoria al pasaje del bautismo de Cristo en el Jordán. Y a mí me gusta pensar en que Cristo hace fila con los pecadores. Solo imagino la fila de penitentes cuando el sacerdote está confesando. Esas largas filas que principalmente hacemos el miércoles de ceniza y en Cuaresma, cuando el ministro de Dios está ahí para administrar el perdón y la misericordia del Señor. Jesús hace fila también con los pecadores. Vean qué interesante, hermanos y hermanas. A Jesús no solo se le encuentra en el ministro que va a pronunciar sobre tu vida las palabras de absolución de tus pecados, del perdón de tus pecados. También aprendamos a ver a Cristo haciendo fila entre todos nosotros que vamos ahí buscando el perdón de Dios. Esto es lo que sucedió en el Jordán.
Por esto es que el Señor se hace bautizar por Juan. No porque Él haya necesitado el bautismo de aquel profeta, sino porque ha querido enseñarnos una vez más cómo lo encontramos entre nosotros, pobres pecadores. Cómo lo encontramos en la bajeza. Cómo lo encontramos caminando entre nosotros, como el profeta Isaías ya lo había anunciado. El Emmanuel se llamará, el Dios con nosotros, el Dios que corre toda la suerte de su pueblo, menos el pecado, pero después de lo cual corre toda la suerte de cualquier humano, de cualquiera de nosotros. Por eso es que continúa el Papa: solo hay una manera, óiganlo bien, para encontrar la riqueza de Dios. Y esta manera es el espíritu filial. Esto significa el espíritu de hijo. Y un hijo confía en su buen padre. No es entonces a través de la autosuficiencia. No es a través de lo que el Papa ha llamado en otros momentos y en otras palabras la idolatría de la soberbia. No es a través de la idolatría de la prepotencia. No es a través de la idolatría de la envidia. Todos estos son ídolos. Todas estas son idolatrías. La idolatría del egoísmo. Que claro, si son idolatría es porque tenemos a un Dios en nuestro corazón. La idolatría de la ambición, la idolatría del poder, la idolatría de la riqueza, de la acumulación desmedida de bienes materiales que nos ataca a todos, pobres y ricos. Ese afán que a veces puede volverse desmedido por tener más, pobres y ricos, unos y otros, cada uno revisando su propio corazón podría darse cuenta si está sometido a alguna de estas u otras idolatrías. Vean qué interesante. Cuando San Pablo predicaba el reino de Dios en aquellos países, en aquellas ciudades del Asia Menor, cuando predicaba el reinado de Dios en Antioquía, cuando San Pablo decía entonces que hay un solo Dios que es el que debe de reinar en el corazón del hombre y expulsar a todos los demás dioses, ¿saben cuál fue el gran problema que encontró Pablo en su predicación? Que los griegos y todas estas poblaciones creían y estaban muy confiados en sus dioses. El problema de Pablo no fue que la gente aceptara al Dios que él predicaba. No, ni siquiera era el problema o el drama del auditorio de Pablo, de la gente que escuchaba a Pablo. Aceptar al Dios cristiano, al Dios que Pablo predicaba. El problema es que este Dios
tenía que desplazar a los otros dioses, no podía compartir divinidades, no podía compartir tronos en el corazón. Y entonces estaban ellos muy arraigados, porque sus dioses eran los que los protegían. Sus dioses eran los que los cubrían de las amenazas de los fenómenos sobrenaturales, de las guerras, de la miseria material, de la pobreza, del hambre. ¿Cómo renunciar a estas idolatrías? ¿Cómo renunciar a estos dioses si en ellos hemos puesto nuestra esperanza? Nos vamos a quedar sin nada. ¿Quién nos garantiza que el Dios cristiano, que el Dios de Pablo, que el Dios que predica San Pablo va a respondernos igual que nuestros dioses? A estos aquí los tenemos y los vemos y los tocamos. En cambio el Dios de Pablo es invisible, ¿ven? Se fijan, hermanos, que el problema no era solo de los antioqueños o de los griegos. Ven que el problema en el fondo podría ser también de nosotros. ¿Cómo renunciar a esta idolatría? Si uno confía en ellas, uno se acomoda a ellas, uno se va agarrando de ellas, uno se defiende en la vida, se defiende en la familia, se defiende en el trabajo, se defiende en la comunidad, se defiende en la parroquia. Hay que defenderse. Y bien que mal, estas defensas nos han dado resultados. Aquí estamos. Y para poder salir adelante hay que defenderse, hay que confiar en el ídolo de la vanidad, de la vanagloria, de la ambición, de la soberbia, de la envidia, en el ídolo de tomarla de la justicia por mis propias manos. Porque si no, me defiendo yo, ¿quién me va a defender? Así se dice incluso. Si no te defendes vos, ¿quién te va a defender? Hay que confiar en estas idolatrías. Y cuando el Dios cristiano viene y reclama el único trono, la supremacía, entonces podemos entrar en conflicto. Y ahí es donde nos cuesta la conversión. Ahí es donde nos cuesta el cambio de vida. Por eso es que el Santo Padre dice que solo a través del espíritu filial, del espíritu de ser hijo, del confiar solo en Dios, mi confianza está puesta solo en Él. Él es mi alcázar, mi refugio, mi defensa. Él es el que me defiende a mí. Solo a través de ese espíritu de confianza, dice el Papa, entonces yo puedo conocer y experimentar la riqueza de Dios. Para poder entrar a experimentar la riqueza grande de Dios, es necesario dar este paso. Y este paso nos cuesta. Nos cuesta porque podemos sentir que nos corremos el riesgo de quedarnos en el vacío. Ya estamos bien acomodados. ¿Cuántas cuaresmas hemos pasado? Yo a veces yo mismo me cuestiono cuántas cuaresmas he vivido. Desde que tengo uso de conciencia, desde que mis padres me llevaban, como decimos nosotros, a agarrar la ceniza. Porque mucha gente solo viene a la iglesia a agarrar ceniza. Yo le decía al padre Denis ahorita, ¿será que si cumplimos exactamente como el rito manda, que la ceniza habría que ponerla después de la homilía, verdad? No se nos irá gente, porque hay gente que dice, agarré ceniza y se va, porque vinieron nada más a agarrar ceniza. Entonces le digo al padre, no, vamos a hacerlo al final para que se queden. Y así hagámoslo en todas las misas, padre, ¿oíste? Aunque no las presida el obispo. A partir de hoy
Aquí en Santa Iglesia Catedral las cenizas las vamos a agarrar al final, pero hay gente tan bandidita que entonces si ya está oyendo al obispo va a decir, pues llego allá al final. ¿Ven cómo somos? ¿Se fijan cómo somos? Que hasta en nuestro cristianismo, y somos muy devotos y piadosos y rezamos el rosario y hacemos cosas buenas, pero acomodando la fe a nosotros. Vamos volviéndonos cómodos y acomodamos la fe, como dicen los chavalos, a tubo a nosotros. Y el Dios cristiano en este sentido es exigente y es radical y no acepta acomodamientos. ¿Cuánta gente toma la ceniza hoy y se vuelve a aparecer hasta el otro año? Como si la ceniza fuera algo mágico, ¿verdad? Entonces, si no tomas la ceniza y si no andas en tu frentecita la señal de la cruz, te pueden caer las 7 plagas de Egipto. Entonces, para que no te caigan las 7 plagas de Egipto, hay que ir a agarrar la ceniza. Eso es mágico. Entonces lo que yo ando buscando es la protección de Dios y no mi conversión. Ven hermanos, qué fácil se va introduciendo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra manera de vivir el cristianismo, una serie de hábitos que nosotros mismos nos hemos inventado. Entonces lo que yo ando buscando el miércoles ceniza es la protección y no la conversión. Cuando en realidad esa cruz de ceniza lo que ha hecho es llamarte a la conversión. De cualquiera de las dos maneras, conviértete y cree en el Evangelio, es una forma o fórmula, y la otra, yo te digo que te recuerdo que eres polvo y al polvo volverás. Las dos fórmulas nos están llamando al espíritu de conversión. En realidad, dar la ceniza es gritarle al mundo en el silencio de la fe, sin necesidad de andarlo publicando, que yo he entrado en espíritu de conversión. Que yo quiero entrar, que estoy dispuesto, que tengo una firme decisión, una intención buena de entrar en espíritu de conversión. Y el Papa, al final del mensaje, nos dice que tenemos que despojarnos. Yo pensaba y lo compartía con el clero ayer martes que celebrábamos la Eucaristía, todos los sacerdotes con el obispo, todos y cada uno de nosotros tenemos algo de que despojarnos, porque todos somos pecadores, porque no somos perfectos, porque vamos en camino de conversión. Y yo a ustedes les he insistido, principalmente lo hago cuando vamos a iniciar Cuaresma y Adviento, en que estos tiempos fuertes de conversión no los deberíamos de vivir sin unas propuestas claras de vida, sin propuestas, sin metas, o como nosotros llamamos, sin promesa, pero prometernos a nosotros mismos. Esto es el despojo. ¿De qué tengo que despojarme yo en esta Cuaresma? Y siempre les he dicho,
no hagamos una gran lista, porque después no terminamos cumpliendo nada. Incluso podría ser proponerse el despojo en algo, en una cosa, en aquello donde yo sé que estoy fallándome a mí mismo, fallándole al Señor, fallándole a mi familia, fallándole a la fe. Y trabajar firmemente en esta cuaresma, en ese despojo, en uno finalmente. Alguien podría tener que despojarse del adulterio. Alguien podría tener que despojarse de la fornicación, de mentir. Voy a despojarme de la mentira. En esta cuaresma voy a ser una mujer, un hombre veraz. Decir sí cuando es sí, no cuando es no, nos ha dicho el Evangelio hace 2 domingos, si no mal recuerdo, porque el resto lo dicta el demonio. Despojarnos de la crítica destructiva, de la maledicencia, es decir, del maldecir a una persona, del decir mal de alguien, de la difamación, despojarnos de la calumnia. Hermanos y hermanas, tenemos, si queremos en realidad vivir radicalmente el Evangelio y vivir correctamente la cuaresma, que revisar nuestra vida y ver cuál es el despojo que yo tengo que hacer en esta cuaresma. Despojarnos de la falta de caridad. ¿A cuánta gente se le hace difícil visitar a los enfermos, visitar a su propia familia, ayudar a los demás desde nuestra propia pobreza, para ayudar a los demás, para tenderle la mano a los demás? No necesitamos tener mucho dinero, cada quien dando, eso sí, hasta que nos duela, no de lo que nos sobra, porque a todos se nos hace fácil dar de lo que nos sobra. No causa ningún dolor dar de lo que a uno le sobra, pero dar de lo propio, dar como la viuda pobre de lo que tenemos para vivir, eso duele, eso cuesta más. Queridos hermanos y hermanas, entremos con este miércoles de ceniza en el espíritu de la cuaresma, que es un espíritu de conversión. Entremos con este miércoles de ceniza de una vez por todas al centro del corazón de la cuaresma. También siempre me gusta recordar que en la medida en que mejor vivamos la cuaresma, en esa medida mejor celebraremos la Pascua de Resurrección. Si nosotros hemos vivido una cuaresma en este despojo y lo hemos cumplido, miraremos qué alegría sentiremos en aquella noche santa de la vigilia pascual de resurrección. Invito a todos a los Vía Crucis, invito a todos a las diversas actividades religiosas, penitenciales, de mortificación. Invito a todos a buscar el sacramento de la confesión. Pero todo esto nos tiene que llevar a un despojo. Mal haría una persona que no falle nunca a los Vía Crucis. Mal haría una persona que cumpla estando en todos aquellos eventos y actividades que son necesarias, porque nos van ayudando a dominar
nuestra voluntad. Pero si nos quedamos solo en eso, sin despojarnos, sin convertirnos, habremos hecho muy poco. Uno de los periodistas me preguntaba, en estos días no se come carne. Bueno, la iglesia dice que hay 2 días de ayuno en realidad, el miércoles de ceniza y el viernes santo, son los 2 días de ayuno a los que la iglesia manda. Y la abstinencia de comer carne los viernes de Cuaresma, aunque hay mucha gente que sin necesidad de tener viernes de Cuaresma no come carne, la mayoría por pobreza, algunos porque son vegetarianos y otros porque se cuidan, aunque dicen que la carne da proteína y es bueno comer por lo menos una vez a la semana, y si no, pues alguna vitamina que tenga proteína. En fin, lo que quiero decir, que la iglesia ciertamente dice que los días de abstinencia de carne son los viernes, pero que hay 1000 razones por las que uno podría no comer carne. Es más, entre comer un trocito de carne y un buen pescado, ¿verdad? Yo creo que hasta cultural se nos hace que en Cuaresma hay que hacer la sopita de queso, el pescadito. Eso es más sabroso que un tuquito de carne y es más sano. Es decir, hermano, que el asunto al final no está en que si voy a comer carne o no. El fondo está en que dominando mi desorden, mi egoísmo, yo me convierta y me despoje. Y entonces le decía a este periodista, bueno, si alguien me da a elegir o me pregunta qué es preferible, dejar de comer carne de res o dejar de comer carne humana, carne del vecino, yo creo que es preferible comerse un buen trocito de carne de res y dejar de comer carne del vecino. Porque a veces dejamos de comer carne de res, pero nos damos unas comidas del vecino con la carne del vecino exquisita, mejor que las puntas de filete, mejor que el filete a la jalapeña, mejor que el bistec encebollado, mejor que el bistec entomatado, mejor que la carne asada, mejor que la carne en caldillo, mejor que la carne desmenuzada y mejor que el salpicón. Porque termina el pobre vecino hecho más salpicón que el salpicón de la carne. Lo que quiero decir, hermanos, es que todos tenemos que entrar en espíritu auténtico de conversión y no quedarnos solamente en lo externo. Lo externo es necesario. Óigase bien, es necesario. Yo sigo creyendo y soy de los que sigo apostando por un buen ayuno. De los que sigo creyendo que es necesaria la mortificación, la abstinencia, todas estas cosas. Pero no podemos quedarnos solo en eso. Esto nos tiene que llevar a la penitencia y a la purificación de vida, que es la conversión. De tal manera, queridísimos, que el Señor nos ayude a entender realmente y creer y convertirnos al Evangelio y saber que al final somos polvo y al polvo volveremos y que tendremos que rendir cuentas a Él.